El titular más destacado es que el tranvía no llegará hasta Arcosur, uno de los desarrollos urbanos más relevantes de Zaragoza, al menos no en la forma que lo conocen los zaragozanos, ya que un informe jurídico elaborado por los catedráticos José María Jimeno y Gerardo García Álvarez de la Universidad de Zaragoza, en base a las condiciones actuales de la línea 1, entierra esta posibilidad, lo que obligará al área de movilidad de la ciudad del Pilar a estudiar otras alternativas para atender a la creciente demanda de este emergente barrio zaragozano, así como otros puntos de la ciudad. El principal motivo es jurídico, aunque también influyen los factores técnicos y económicos, con una estimación de unos 52 millones de euros de coste solo el llevar este medio de transporte hasta Arcosur, aunque siempre se han planteado extensiones hasta Plaza por un lado o el rollo Villanova por otro, siendo los factores legales analizados los que hacen esta posibilidad textualmente irreal, por ejemplo, al tenerse que alterar las condiciones esenciales de la concesión actual, que desarrolla desde 2009 la Sociedad de Economía Mixta, un contrato que tiene una duración de 35 años hasta 2043 y donde modificar sus condiciones significaría introducir variables que podrían haber definido de otra forma el concurso. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Básicamente este detalle se debe a que en 2009 se presentaron al concurso dos consorcios liderados por CAF, la ganadora, y Alstom. Si ahora se encargase ampliar la línea 1 o cualquier otra modificación sustancial, la otra sociedad que perdió el contrato, Alstom e Iridium, podrían llevar el caso a los juzgados, ya que este contrato nació con vocación fija para 35 años y estos posibles cambios no estaban contemplados, lo que obligaría a presentar otro contrato desde cero, incluyendo la nueva extensión hasta Arcosur, con la consiguiente carga burocrática y económica que ello implicaría y que podría incluir la necesidad de que la nueva línea hasta Arcosur tuviera que ser independiente e incluso podría ser operada por otras empresas, lo que complicaría notablemente el propio funcionamiento del tranvía. A estos detalles se suman otros más complejos todavía y que hacen que la idea sea mucho más enrevesada que la sola aprobación de la obra, un detalle cuando menos extraño teniendo en cuenta que muchas otras ciudades se anuncian obras y ampliaciones de red y se adaptan las mismas novedades a la explotación sin ninguna complicación de por medio, como las aquí citadas, un galimatías jurídico que no solo complica la situación, sino que limita las posibilidades de mejorar el servicio, en este caso ampliar la red, y que sorprende que saliese adelante sin tener en cuenta anticiparse a esas posibles opciones de nuevas líneas en el futuro sin caer en problemas como los comentados. Todo esto hace que cualquier idea por prolongar la actual red quede bloqueada desde sus inicios, incluso la tan manida línea 2, de este a oeste, y que algunos sugirieron llevar hasta el aeropuerto, donde se ha hablado de un coste de más de 200 millones de euros, que ahora sumaría el detalle jurídico a sus dificultades, por lo que desde el consistorio zaragozano ya se barajan alternativas para mejorar el transporte urbano sin recurrir a mejorar la red del tranvía, como implantar la tecnología llamada ART, que consiste en un autobús autónomo de gran capacidad con varios vagones, opción que se estudiará en el próximo curso político que empieza en septiembre y que puede incluir un análisis de cuánto supondría licitar ese nuevo contrato para llevar el tranvía clásico hasta Arcosur, Plaza o el rollo Villanova. Aunque tras este varapalo contado en el vídeo, dicha posibilidad se aleja de forma notable, por lo que el tranvía de Zaragoza, a pesar de su alta popularidad, incluso ejemplo para otras ciudades, parece que se va a quedar como está durante muchos años salvo sorpresas. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.